Muy buenos días para todos. Buenos días. ¿Sí me ven? Bueno, hay buena luz, ¿cierto? Voy a invitarlos a que, por favor, si usted es una persona clásica como yo, abra su Biblia de papel en Lucas capítulo 10. Y si es una persona bien contemporánea, pues enciéndala. Vamos a leer de la Biblia que yo aprendí mucho y es la Reina Valera de 1960. Es una Biblia muy clásica en nuestros países. ¿Sí somos clásicos? Muy bien. ¿Listos? Lucas capítulo 10. No va a estar en pantalla porque quiero que usted mire lo que dice la palabra en esa porción. ¿Listos? He aquí un intérprete desde el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque estas parábolas que hemos aprendido en estas 4 semanas son parábolas que nos llevan a la acción, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra para que sea nutritiva y nos lleve a la acción. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta parábola es conocida como la parábola del buen samaritano. En el año 1908 nació en una ciudad que formaba parte antiguamente de Alemania, que hoy en día es la República Checa, un hombre cuyo nombre es Oskar Schindler. Este hombre tenía una buena posición económica, formó parte como buen alemán, formó parte del partido nazi que todos conocemos, y durante ya su edad adulta, él tuvo mucha actividad dentro del partido nazi y usando su economía, entonces empezó la Segunda Guerra Mundial y él empezó a darse cuenta que los judíos no tenían oportunidades y empezó a contratarlos porque vio que ellos eran la mano barata de ese entonces. Pero al transcurrir la guerra, se dio cuenta que el partido nazi estaba haciendo algo totalmente injusto con los judíos, llevándolos al exterminio en campos de concentración. Al ver esto, él no pudo aguantar porque vio la necesidad de cuidar de esas personas que él estaba
contratando para su empresa. Entonces, con sus influencias dentro del partido nazi, él pidió que le permitieran abrir una fábrica, una factoría en lo que hoy es la República Checa. Y en esa fábrica estaban haciendo utensilios para la cocina y la famosa loza esmaltada. Y él empezó a contratar niños y mujeres y hombres para llevarlos a esa factoría para salvar sus vidas. Con sus recursos sobornó a algunos de la Gestapo, algunos militantes de la Gestapo, del cuerpo de la SS, para poderlos proteger, aún a riesgo de su propia vida. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, la parte de todos los ejércitos de Gran Bretaña, Estados Unidos y todo eso, y Rusia pudieron llegar a vencer a la Alemania nazi, él y todas estas personas fueron salvadas y puestas en libertad por el Ejército Rojo soviético. Su historia no pasó inadvertida, porque muchos de esos judíos dieron gracias a este Oscar por haberle salvado su vida. Y hoy en día en un museo en Jerusalén, hay una casa dedicada a este hombre por haberle salvado su vida. Pero su historia se hizo famosa cuando Spielberg, se me olvidó el nombre, este gran productor de películas muy famosas, llevó a la pantalla la obra de este hombre, de Oskar Schindler, y esa película cinematográfica se llama La lista de Schindler. Y es este hombre, y ahí está en inglés, La lista de Schindler, que ganó 7 premios de la Academia por ser una obra que impactó el mundo. Para nosotros, ese hombre fue un buen samaritano. Fue un samaritano moderno que ayudó a todos aquellos que iban directamente al exterminio nazi de Gustavo Adolfo Hitler y todo este grupo del ejército nazi. Pero yo quiero que usted vea hoy cómo llegar a ser no un samaritano moderno, sino un samaritano contemporáneo en estos tiempos. Y el Señor Jesucristo nos trae esta historia porque la palabra de Dios dice claramente: he aquí un intérprete de la ley, un hombre que conocía de la palabra de Dios, un hombre que enseñaba la palabra de Dios y que debía vivir la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 25 y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, para tentarle, para ver si le podía hacer caer: maestro. Y viene la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él no está hablando de la salvación, porque ese intérprete sabía cuál era la salvación, sino que era para poder hacer caer al Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes de muchos judíos, de muchos líderes religiosos que no estaban de acuerdo con la obra que estaba haciendo Jesucristo. Y el Señor le contesta con 2 preguntas, versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquí me puse a pensar, ¿por qué estas 2 preguntas? Y déjenme decirles que tengo la bendición de tener una esposa que fue abogada en mi país. Y ella me decía: hay que leer la ley, pero mirar el espíritu de la ley, ir más allá. Y es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con este intérprete de la ley.
¿cómo lees lo que está escrito? Porque a veces las palabras siendo las mismas palabras, pueden dar un significado totalmente diferente. Por ejemplo, el caballo que compré ayer se murió. El caballo que compré ayer se murió. Son las mismas palabras, pero la entonación es totalmente diferente. Porque en la primera está diciendo que el caballo que había comprado el día anterior había muerto. Y en la segunda está diciendo que el caballo que había comprado, no se sabe cuándo, había muerto ayer. Por eso el Señor le hace la pregunta: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Porque muchos malutilizan la palabra de Dios por no leer el texto a la luz de su contexto. Y lo que no se hace así se convierte en un pretexto. Y entonces este intérprete de la ley contesta en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como buen intérprete de la ley, estaba yendo a la Torá. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor: y aquel respondiendo dijo, amarás voy al pasaje. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en Deuteronomio. Y en Levítico se hace el complemento y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es decir, el Señor le estaba mostrando a este intérprete de la ley el principal mandamiento: amar a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que vemos. Y entonces, ahora vamos a ver qué es lo que entendemos de este pasaje. Y dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Y esta pregunta va para todos nosotros: ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta interesante. ¿Quién es el prójimo de cada uno de nosotros? Y esta historia nos va a ayudar a entender esto, porque esta parábola es tan conocida dentro del mundo cristiano como fuera del mundo cristiano. Y siempre se llama a alguien que hace una obra buena un buen samaritano. Qué nombre tan interesante. Y la escritura dice también seguidamente en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Jerusalén, la ciudad amada de Dios, está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Y había que bajar a Jericó, que estaba más o menos 400 metros sobre el nivel del mar, porque está cerca del Mar Muerto, y el Mar Muerto está por debajo del nivel de los otros mares, de los océanos. Era un descenso de más o menos 1200 metros, perdón, sí, 1200 metros en bajada, más de 1 kilómetro pues. Pero la distancia entre Jerusalén y Jericó era alrededor de 27 kilómetros. El problema de esta vía
es que eran vías curvas porque había que andar por entre las montañas, habían cuevas y era el lugar propicio para que los ladrones estuvieran al acecho. Por eso, algunos historiadores como Josefo dicen que esta vía era una vía peligrosa y por eso siempre iban en caravanas para poderse proteger. Y recuerdo de mi país, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y se hizo algo parecido y eran las caravanas que iban hacia la costa de nuestro país, desde Bogotá y otras ciudades, en caravanas para protegerse de la guerrilla y de los paramilitares. O sea, eso no era algo raro, era una cuestión que sufren todos nuestros países de peligro. Y entonces, este hombre parece que iba solo, fue propicio y los ladrones llegaron, lo vieron, lo golpearon, lo despojaron de todas sus pertenencias. Le han dado una golpiza tan terrible que dice la escritura que lo dejaron medio muerto. Dice el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un líder religioso. Me imagino que él descendía de Jerusalén a Jericó porque debía vivir en Jericó e iba y servía en el templo y se estaba devolviendo. En su mente decían: no me puedo contaminar con un muerto, porque si no, no puedo servir en el templo. Y dice que siguió de largo, no le importó. Pero para el colmo, esta pobre víctima, golpeado, atracado, diríamos hoy en día, totalmente herido, sin una cruz roja a la vista, pasa otra persona. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro personaje que servía en el templo. No hacía el trabajo del sacerdote, pero tenía que servir en el templo, en las áreas que no correspondían al templo como tal. Y viéndole, pasó de largo. Estos dos vieron, pero esquivaron a aquella persona que estaba en necesidad. Y dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Y quién eran los samaritanos para los judíos? La plaga, los enemigos, los que no hacían nada bueno. Y había una gran distanciamiento entre ellos, se odiaban, principalmente los judíos odiaban a los samaritanos porque decían que se habían mezclado y se habían contaminado. Por eso es interesante que en la conversación de Jesús con la samaritana le dice algo interesante al Señor Jesús. Dice la mujer samaritana a Jesús: ¿por qué me hablas si los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre nosotros? Y fuera de eso, también dice la escritura que los mismos líderes le decían a Jesucristo que era samaritano y tenía demonios. Era algo despectivo, era algo cruel en la forma que se trataban a los samaritanos por parte de los judíos. Pero ojo, dice el versículo seguidamente que este samaritano vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre
aunque era enemigo, no puso atención a esa persona, si era un buen samaritano, si era samaritano o era judío, no le importó. Solo vio a una persona en necesidad. Abrió sus ojos, vio la situación y no solo se acercó para decir: lamento lo que te pasa, voy a estar orando por ti. No. Dice que fue movido ¿a qué? A misericordia. Su corazón empezó a bombear más fuerte. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que lo que le había pasado a él le podría pasar a él también. No tuvo miedo, porque a veces nosotros tenemos miedo al ver a una persona que ha sufrido y no queremos que nos pase lo mismo. Él no tuvo miedo, sino que su corazón no solo bombeaba sangre con intensidad, sino que bombeaba compasión por una persona que estaba en necesidad. Y dice la Escritura también que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. No solo abrió sus ojos, no solo su corazón abrió, sino que abrió sus manos. ¿Para qué? Para ayudarlo. Porque dice que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Este hombre, este samaritano, sabía que ese camino era peligroso, por eso llevaba el aceite y el vino, por si de pronto lo atacaban, poderse curar para continuar haciendo su trabajo. Este hombre hizo lo que sabía hacer: limpiar la sangre del herido, ponerle aceite para suavizar el dolor y de pronto ponerle algo de ropa para ayudarlo, porque en unas versiones dice que le puso vendas para proteger las heridas. Y él no solamente abrió sus manos, sino que dice también la Escritura, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Yo no me imagino si este herido era gordito, era así como yo, o era flaquito. Pero él usó su fuerza para ponerlo en la cabalgadura, o sea, lo estaba poniendo en su transporte personal. Posiblemente un burro o un asno. Lo ayudó, lo curó, lo ayudó a levantarse y lo puso sobre su medio de transporte y lo llevó al mesón. ¿Que el mesón dónde quedaba? Yo no sé, porque la Escritura no dice. Puede ser cerca o puede ser muy lejos. Me imagino que era lejos, porque por eso era que estos vándalos estaban haciendo de las suyas con los transeúntes que pasaban por ese camino. No solo abrió sus ojos, no solo abrió su corazón, no solamente abrió sus manos, sino también abrió su tiempo, porque dice la Escritura en el versículo 33, perdón, en el 34, al final dice: y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué? Cuidó de él. Para cuidar de alguien, ¿qué necesitas? Tiempo. Ese hombre estaba haciendo lo que tenía a la mano. Usó los recursos, como enseñó el pastor Jaime la semana pasada. Usó sus recursos, usó sus habilidades y usó su talento para ayudar a esta persona, porque no solamente había abierto los ojos para ver a esa persona en necesidad, sino que había abierto su corazón para ayudarlo y había hecho lo posible con sus manos, había dedicado tiempo. Y ahora viene algo también muy importante, porque dice la Escritura:
En el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Nosotros necesitamos recordar que todo lo que tenemos no es nuestro. ¿Quién lo ha provisto? Dios. Y a veces nos olvidamos de ayudar a otros porque no queremos afectar nuestras posesiones. Y a veces olvidamos que el Señor dice que cuando usamos bien las posesiones, Él nos va a llamar buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y no solo eso, sino que al mirar el contexto puedo descubrir algo más. Aquel samaritano tenía un buen nombre, tenía crédito con el del hostal, el del pequeño hotel, porque le dice claramente: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Eso significa que ese hombre se hospedaba cada vez que iba, porque uno no va a caminar 27 kilómetros en un solo día. Si yo estaba en Florida hace 2 semanas y de Ocala aquí a Texas eran 18 horas en carro. Un viaje muy pesado, aunque estaba en un carro, solamente ponía velocidad de crucero y estar atento para no cansarme. Pues dije: no, ese viaje es muy largo, me voy a parar en Vicksburg, entre la frontera de Mississippi y Luisiana. Ya lo había hecho en la ocasión anterior para descansar y poder continuar al otro día siguiente. ¿A qué voy con esto? Que este hombre, este samaritano, debía descansar en ese lugar. Ya era conocido. Por eso le dice al mesonero: cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y nosotros muchas veces hacemos cuentas de qué nos vamos a gastar en otros, ¿cierto? Qué lección tan profunda hay acá. Y entonces el Señor Jesucristo hace esta pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 2 líderes religiosos vieron a la víctima y pasaron de largo. Pero uno miró, abrió su corazón, se dispuso a trabajar con sus manos para cuidarlo, sanarlo, levantarlo, llevarlo al mesón, cuidar de él, dedicando tiempo. Y no le importó gastar sus posesiones en ayudar a una persona que él no conocía. Porque a veces queremos ayudar a los que conocemos. Pero en todo lugar siempre hay personas con necesidad. Y más en estos días. Por eso el mensaje se llama un samaritano contemporáneo. Hay mucha necesidad hoy en día en las iglesias, en todo lugar, en los hospitales. Esta parábola, cuando la escuché por primera vez, en verdad impactó mi vida. Y la escuché de un argentino. Y Dios me llevó a poder identificar lo que es un buen samaritano. Allá en Colombia, un día llegó un hombre totalmente herido
a mi casa en Bogotá. Este hombre había sido golpeado y le habían robado su bicicleta. Y el lugar donde le había pasado eso estaba bastante retirado de mi casa. Sin embargo, mi esposa y mis hijos me ayudaron a lavarle las heridas, a cuidarlo. Y cuando ya lo vimos bien, le dimos para el transporte, para que cogiera un transporte y fuera a su casa. No me estoy comparando con ese samaritano, pero sí les digo que Dios me enseñó una regla de vida para ayudar a las personas cuando veo la oportunidad. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que realmente ama a Dios. Que seamos personas que ayudemos a otros. Y por eso lo que debemos hacer es lo siguiente: abre tus ojos, porque la palabra de Dios dice: vino cerca de él y viéndole. ¿Ves la oportunidad de ayudar a otros? Ayúdalos. A veces la persona tiene la necesidad, pero no la quiere expresar. Recuerdo tu testimonio, Rosy, cuando el pastor René se acerca a ti y te da un abrazo. A veces la persona no necesita ayuda, solo quiere ser escuchada. Eso es todo lo que esa persona quiere, que le ayuden a ser escuchado. ¿Por qué? Porque va a decir: hay alguien que ya conoce mi situación. Porque muchas veces no podemos hacer nada, solamente necesitamos abrir nuestros oídos. Por eso, abre tu corazón a la necesidad de aquel que está cerca de ti. Si tú abres tus ojos, puedes abrir tu corazón. Puedes tener misericordia por esa persona. Este mundo cada día está terrible. La mala enseñanza está propagando por todo lado. Lo que es malo, ahora le dicen que es bueno. Y lo que enseña a Dios es malo para muchos. Y la iglesia tendrá persecución por eso. Pero el Señor está dando un ejemplo de quién es el prójimo. Es aquella persona que nos odia, que nos detesta. Es la persona que necesita de nuestra ayuda. Y no solo eso. Abre tus ojos, abre tu corazón, abre tus manos y ayuda a las personas en necesidad. Algo que he amado de la iglesia ha sido los trenes de comida, porque durante el tiempo de la pandemia muchas personas estuvieron muy mal y los hermanos se reunían y llevaban comida para esa persona y ayudarla sin tener contacto. Fuera de eso, de abrir sus manos, dedica tiempo. Los viajes misioneros es tiempo para servir a otros. Visitar a las personas en el hospital es dedicar tiempo. Visitarlos en las cárceles es dar tiempo. Pero también Dios nos pide que abramos nuestras posesiones. Recuerda que lo que tú tienes no es tuyo y tú lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Y me viene a la mente un hombre que conocí cuando trabajaba en un banco en Colombia. Un hombre que tenía como 10 avionetas para fumigar sus grandes terrenos en un departamento que se llama Tolima. Y estalló el volcán del Nevado del Ruiz. Y como él estaba cerca, todas sus avionetas llegaron por la avalancha y fueron totalmente destruidas en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que le quedó a ese hombre fue un gran apartamento que tenía en uno de los mejores hoteles de Bogotá. Y me di cuenta que podemos tener mucho y al otro día no tener absolutamente nada. Por eso abre tus posesiones,
para ser un buen samaritano, porque Cristo es el mejor ejemplo de un samaritano para nosotros. Y llegamos a la verdad central. El amor de Dios en acción nos lleva a actuar con compasión. Quiero que lo repita conmigo. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El amor de Dios en acción nos lleva a actuar con compasión. Oremos. Padre, te damos gracias por esta parábola. Es una parábola tan sencilla, pero que tiene una acción muy fuerte para nuestras vidas, una demanda de nuestro actuar, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón, porque a veces no hemos abierto nuestros ojos a la necesidad. A veces nuestro corazón se ha negado a tener misericordia al necesitado. A veces nuestras manos no han hecho lo que es correcto delante de ti. Oh Dios, ayúdanos a dedicar tiempo para ayudar a otros, pero también ayúdanos a entender que muchas personas tienen tanta necesidad y nosotros hemos sido tan bendecidos que muchos no tienen absolutamente nada y te necesitan a ti. Por eso, Padre, perdónanos y ayúdanos a tener ojos abiertos, oídos despiertos, para que seamos samaritanos contemporáneos, para ayudar a otros a encontrarte y a seguirte. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, iglesia.